Ya comenzó a grabar. Si quiere comenzar, Sí, pues adelante. Muy bien, pues muy buenos días México, y muy buenas tardes España. Bienvenido, bienvenidas todos los asistentes a través de esta plataforma a los encuentros organizados por el Cuerpo Académico para el Estudio de la Cultura Novohispana, que me honro en coordinar junto con la inestimable ayuda de la doctora Benítez de la UPAEP. Agradecemos a todos los asistentes presentes a través de la pantalla del ordenador, de las tablets o de los celulares, ¿no? Nos congratula muchísimo que estén ahí y nuestro agradecimiento más sincero por acompañarnos, y también a los que, una vez que estas jornadas hayan terminado en este momento, pues consulten después y estén presentes o la, la visualicen a través. Agradezco también al ingeniero Quintana, que veo que se ha sumado. Ingeniero, muy buenas tardes. Buenos días para usted. Bueno, antes que nada, quiero agradecer el trabajo que han dedicado y que han realizado las personas que han llevado a cabo toda la labor de organización de estos encuentros virtuales. A la doctora Benítez de la UPAEP, a la doctora Pérez Ramos de la Ibero de Puebla y a la doctora García Manso de la Universidad de Extremadura. A las tres, muchísimas gracias y mis felicitaciones por el excelente trabajo que han realizado. Y en este capítulo de agradecimientos, agradecerles también a ellas que me brinden la ocasión de dirigirme a ustedes para presentar las jornadas en su conjunto y también a primera ponente de las mismas. Permítame que les hable también brevemente del Cuerpo de Cultura Novohispana, que nace en el 2015. Tenemos una década ya, por tanto, de actividades en el marco de las relaciones que desde los años 90 del siglo pasado mantienen estas dos universidades, la Universidad de Extremadura en principio y la Universidad de Puebla, la UPAED, en el marco de la red universitaria Extremadura, que surge en 1994, especialmente las relaciones bilaterales que hemos mantenido estas dos universidades. No me canso de decirlo y ya me habrán escuchado alguna vez más, y no será la última, que diga que esa red universitaria Extremadura, la universidad que más se implicó en la misma fue la UPAEP desde el principio. Bien, pues fruto de esas relaciones bilaterales entre la Universidad de Extremadura y la UPAE fue la creación de este cuerpo académico de cultura novohispana, de la que ya ha dado frutos académicos y científicos muy importantes. Las jornadas de cultura novohispana, los congresos, como por ejemplo el de los franciscanos en Nueva España que celebramos el año pasado, cursos de especialización sobre patrimonio, publicaciones, en fin, una actividad importante a la que se suma estos encuentros que iniciamos ahora. A esas dos universidades, la Universidad de Puebla, la UPAEP y la Extremadura, se han venido después a sumar otras universidades, como me refiero para el cuerpo académico, como la BUAP de Puebla o la Ibero de Puebla. Bueno, el cuerpo académico para el estudio de la cultura no hispana, en su reunión del 15 de enero de este año, preparatoria de las actividades de esta anualidad, pues entre una de los puntos del orden del día era la elaboración de esas propuestas de actividades
para el curso 25-26. Y decidió en esa reunión el cuerpo académico mantener y dar continuidad a una actividad que realizamos en el 2021 cuando programamos las conferencias virtuales tituladas 300 años de Novohispanidad, diálogo desde la diversidad, que seguramente algunos de ustedes recuerdan y que tuvieron vigencia a lo largo de todo el año 2021. Se decidió seguir esa misma mecánica de los encuentros del 21, que hubiese un diálogo entre ponentes de un lado y otro sobre temas generales que de alguna u otra forma, con pocas modificaciones, han sido los que los distintos miembros del cuerpo académico en aquella reunión o después por correo electrónico nos han hecho llegar, ¿no? Con esas sugerencias hemos elaborado este programa que les voy a desgranar brevemente hoy con la primera intervención de la doctora Guerrero sobre la Biblia y sus ediciones, que fue uno de los temas que se decidieron en aquella reunión del 15 de enero. La doctora Berenice Alcántara del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM también participará en este mismo grupo de la Biblia y sus ediciones el día 26 de septiembre. El día 16 de octubre, don Manuel Lázaro Pulido, de la Pontificia de Salamanca, iniciará la serie de conferencias que dedicamos a los humanismo y humanistas entre dos mundos, ¿no? Que continuará el día 30 de octubre el doctor Ambrosio Velasco, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. El día 14 de noviembre, doña la doctora Isabel Álvarez Icaza, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, hablará y empezará la serie de conferencias sobre el arte tequifti. Este tema nos parece muy importante, por eso vamos a dedicarle 3 sesiones, porque hay pocos ejemplos artísticos que revelan, o culturales, ¿no?, que revelan hasta qué punto se produce ese sincretismo entre lo europeo y lo americano como el arte tequifti. Y, repito, se inicia el día 14 de noviembre con la doctora Álvarez Icaza. Y lo continúa el 21 de noviembre el maestro Igor Cerda, de la Universidad Michoacana San Nicolás, ¿no? Y finaliza el ciclo dedicado al arte tequifti el doctor Adán Flores, ¿no?, de la UNAM también. Bueno, la hispanidad fue uno de los temas también que surgieron como obligados, necesarios en este momento, además, digamos, muy pertinente, y inicia esas 2 conferencias que vamos a dedicar al tema de la hispanidad, la doctora Elvira Roca, ensayista, columnista, académica también de la Universidad de Málaga, y cierra el ciclo dedicado a la hispanidad y también de los encuentros el doctor David Sánchez de UPAE. Este es el ciclo de las sesiones y, dicho esto, pues permítanme presentarles a la primera ponente de estos encuentros y hacer el moderador del debate. Para esto último, les ruego que aquellos que deseen intervenir o tengan alguna pregunta o una consideración, que lo hagan a través del chat que tienen en sus pantallas. Bueno, brevemente voy a declararle las líneas fundamentales del currículum vitae de la doctora Guerrero Sánchez. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y doctor también en Filosofía por la Universidad de Oviedo. Funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria desde 1999. Ha sido profesora de Filosofía en la Universidad de Extremadura hasta el año pasado, y actualmente es profesora de Filosofía en el Instituto Torcuato Fernández Miranda de Madrid. También es investigadora asociada de la Fundación Gustavo Bueno. Es autora del libro Pedro Sánchez de Acre, un ortodoxo español, que publicó en 2018, y ha publicado distintos artículos
revistas especializadas también sobre Pedro Sánchez de Acre. Ha participado en la Escuela de Filosofía de Oviedo y en los cursos de verano de Filosofía de Santo Domingo de la Calzada y de la Universidad de Extremadura. Es vocal de la Asociación Nódulo Materialista y miembro del Consejo de Redacción de la revista Catoblepas, una revista crítica del presente, y que como el mítico animal, pues mira hacia la Tierra, a la realidad para analizarla. Una revista muy interesante, por cierto. Sus investigaciones parten del trabajo de su tesis sobre el humanismo toledano, Pedro Sánchez de Acre, ¿verdad? Y están relacionados con el humanismo español. Así mismo ha participado en el proyecto de investigación de la Universidad de Extremadura, dirigido por el profesor Moradiellos, titulado Judiofobia y antisemitismo en la España del siglo XX, una revisión historiográfica desde Extremadura sobre los orígenes y el desarrollo del Holocausto. Nada más pertinente precisamente en estos tiempos, ¿no?, que este tema. Bueno, la línea de desarrollo de sus investigaciones en el humanismo español, su última publicación de este mismo año ha sido el prólogo a la edición nada más, El reloj de príncipes y el libro de Marco Aurelio de Antonio de Guevara, de la editorial Gadir. Ha sido colaborador frecuentemente de actividades del cuerpo académico y del grupo de investigación Extremadura y América. Ha participado como ponente en las primeras jornadas Carlos V y América, con la ponencia La proyección del humanismo europeo en los territorios indianos, y también ha participado como ponente en el encuentro, los encuentros virtuales que les citaba de 2021, 300 años de nueva hispanidad, diálogos desde la diversidad. Tenemos el lujo y el privilegio de contar con la doctora Atilana, muy querida en la Universidad de Extremadura, una ponencia que lleva por título La Biblia y sus ediciones, el humanismo de Benito Arias Montano, que como bien sabe estaré muy pendiente porque la obra de Arias Montano ha sido una de mis preocupaciones también desde el punto de vista artístico. Sin más, y agradeciéndole a la doctora Tirana la gentileza y la generosidad para estar con nosotros esta tarde o esta mañana en México, pues adelante y bienvenida. No se oye, Tirana. Disculpad. Quería agradecer en primer lugar, decía, la invitación por la cual me siento tan honrada, y es que, como muy bien ha dicho el doctor Pizarro, tanto la Universidad de Extremadura, gracias a la cual, entre otras cosas, pude desarrollar parte de lo que voy a decir hoy, y la Universidad de México, la UPAEP de Puebla, pues por su invitación, hace que esta investigación pues tenga, desde luego, un público diverso, interesado en estas cuestiones, casi podríamos decir con más sentido que desde ningún otro lugar, puesto que yo he elegido en particular a la figura de Arias Montano en la medida en que, si en algún momento esta idea de la Nueva España pudo tener el privilegio, ¿no?, o digamos el ser el objetivo de la corona española, pues es en este momento en el que Arias Montano, en pleno siglo XVI, bajo el reinado de Felipe II, pues tuvo lugar. Y sucede que entonces en esta historia de la Biblia y de sus ediciones nos hemos quedado, ¿no?, como final de esta historia con la Biblia regia de Felipe II, por el hecho de que es en ese momento en el que se acaba de fraguar la consideración que en torno a América podían tener los españoles, y sobre una de las cuestiones que interesa para estos encuentros novohispanos, como es que la principal misión, ¿no?, así se entendía, de los españoles en América, pues era la evangelización. Como no otorgar a la Biblia un papel tan principal, y sobre todo en la medida en que los misioneros, los frailes que tenían que evangelizar a los indios, pues supieran qué texto era aquel que la Iglesia podía considerar canónico, como para poder utilizarlo y encontrar en ella, ¿no?, en esta Biblia, en este texto,
lo que vamos a denominar, porque es así como se reconoce, pues el depósito de la revelación, ¿no? Si se trata de la misión de evangelizar, ¿cómo no nos va a importar a través de qué texto y qué palabras Dios se ha revelado a los hombres con esta idea de hombre universal que por primera vez en la historia, gracias a América, se puede decir que está realizada, porque antes pues era claro que estábamos en la ignorancia, ¿no? Había una parte de la humanidad desconocida y gracias al descubrimiento de América se puede decir que ya la Iglesia puede cumplir con su finalidad propiamente católica de dirigirse a todos los hombres, ¿no? Por primera vez. Ya veremos que Arias Montano tiene una particular consideración del hombre americano y que tiene relación con la Biblia, y con eso nos gustaría terminar para enmarcarlo de forma precisa con esta idea de los encuentros novohispanos. Bueno, pues voy a pasar a continuación entonces a compartir el documento a través del cual yo les voy a ir mostrando estas diferentes ediciones. Aquí tenemos entonces pues esta presentación y a continuación vamos a decir que, perdón, que no sé por qué no avanza la página. Ah, aquí, vale, fenomenal. Bueno, decimos, las Biblias a lo largo de la historia. ¿Qué vamos a considerar? Pues como aparece en la diapositiva, los hitos de esta recopilación de los textos sagrados de las religiones judía y cristiana y sus traducciones, perdón, hasta llegar a la Biblia de Felipe II, como hemos dicho. Y estos hitos, que van a ser a grandes rasgos en los que nos vamos a detener en esta primera parte de mi intervención, tienen que ser presentados en primer lugar por el reconocimiento de que la Biblia es una palabra griega. Biblia significa en griego los libros, es un plural, ¿no? Ta biblia, biblion es libro en griego, y ya nos da idea de que la complejidad que constituye estos textos es, en primer lugar, el que se considera la palabra de Dios vertida en dos lenguas, el hebreo y el griego. Esto para Arias Montano va a ser importante. Dios ha elegido dos lenguas para revelarse a los hombres y su traducción implica que este mensaje de Dios se puede extender. Es decir, Dios se ha revelado a los hombres en determinadas lenguas, como hemos dicho, el hebreo y el griego, pero su traducción es obligatoria bajo esta visión católica, en la medida en que las diferentes lenguas han ido suponiendo la incorporación de nuevos pueblos a este mensaje. Es obligado pensar que toda traducción implica la difusión de este mensaje y que, claro, esta era una de las cuestiones más delicadas, ¿no? Que no se pervirtiera ese mensaje. Este era uno de los peligros, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos a la Biblia Septuaginta, así llamada por ser la Biblia de los 70, que decimos es la primera traducción al griego. Se sitúa su periodo, como ven, es bastante largo, entre los siglos 3 a.C. y 1 a.C., incluso podríamos alargarlo un poco más, porque el comienzo de esta traducción es de los famosos 5 libros, el Pentateuco, pero luego esta traducción sirvió de modelo para otros libros de la Biblia. Y hay que decir que en esta Biblia participó uno de los filósofos más importantes en estas cuestiones de la Biblia, ¿no? Como fue Filón de Alejandría. Hay que decir que, claro, el nombre de los 70, la Biblia Septuaginta, es porque refiere el número de los sabios traductores del orden de 70, 72 se dice, ¿no? Pero por dar un número redondo eran los 70, pues digo que entre ellos estaba Filón de Alejandría y sienta una de las ideas principales que en esa cultura, vamos a decir, del Egipto, ¿no? de la ciudad de Alejandría, se tiene del mensaje divino, como es el de que se tiene que universalizar. Dicho de otra manera, la Biblia hebrea, en cuanto que se traduce al griego, se desnacionaliza. No es un mensaje dirigido a un pueblo elegido, sino que este pueblo elegido puede, de alguna manera, admitir que su mensaje es para todos los hombres. Y esto desde el principio ha sido así. Pero si hubo un filósofo encargado de dar esta idea, ¿no? De que el mensaje divino era para todos los hombres, fue Filón de Alejandría, y sentó otra
idea fundamental que luego vamos a ver aparecer a lo largo de las diferentes ediciones, como es la distinción entre la interpretación literal y la interpretación alegórica de la Biblia. Nos adelantamos y decimos, ¿por qué es esto tan importante? Pues porque en el siglo XVI, esta Biblia de Arias Montano con la que vamos a terminar, en la medida en que la Reforma protestante puso de manifiesto la diferente interpretación de los dogmas de la Iglesia, la cuestión de si era universal este mensaje o no, si todos los hombres estaban llamados a este mensaje de salvación o no, se discutía, ¿no? Se discutió. Y es por eso que la noción católica de este mensaje universal se ve de alguna manera limitada o modificada, vamos a decirlo neutralmente, por la idea protestante de lo que es la salvación para los hombres, ¿no? El diferente papel que tiene la Biblia en la vida de los hombres. Básicamente lo adelantamos ya, pues la Biblia, bajo el punto de vista católico, tiene la función de, entre otras, reformar las costumbres, cosa que desde el punto de vista protestante, desde Lutero, pues esto no era viable, ¿no? Uno se salva leyendo la Biblia, pero este efecto sobre las costumbres realmente no tenía mayor trascendencia a la hora de la salvación, ¿no? Dios podía salvar o condenar a los hombres en función de su libre arbitrio, ¿no? Sin que este criterio divino pudiera estar en conocimiento de los hombres. Cosa que, lógicamente, hacia la evangelización y este mensaje de salvación, pues difícil de exportar. Si estamos pensando en América y si estamos pensando en esa visión que tenían en Europa los protestantes, afortunadamente en América triunfó el catolicismo, ¿no? Porque si no, pues no hubieran podido ser incorporados de la misma manera estos nuevos hombres. Vale, pues pasamos de la Septuaginta a la Vetus Latina. Y es que aquí tenemos el propio desarrollo de la historia a través del cual pues ya son pueblos latinos los que conviven en este imperio romano en el que el cristianismo al principio es perseguido, y es por eso que esta primera versión latina, vemos ahí que decimos varias traducciones, son varias, no es una, no es un hombre que pudiera unificar esta traducción, sino que diferentes grupos dispersos en torno al Mediterráneo van teniendo diversas traducciones y se habla de esta Vetus latina de una manera, pues, digamos, por ahormarlo a un concepto, pero realmente estamos hablando de distintas traducciones de diferente calidad que realmente pues, nos habla de esta dispersión del cristianismo entre estos pueblos de lengua latina que todavía no será la que viene a continuación, que será la definitiva, ¿no? De San Jerónimo. Pero antes, entre esta Vetus latina y la de San Jerónimo, la famosa traducción de San Jerónimo, está esta tan interesante de Orígenes, también de Alejandría, del siglo III, que es la Exapla. Y la propia palabra con la que se le conoce ya nos indica cuál es su valor. Y es que es la primera edición crítica del Antiguo Testamento que recoge las diferentes versiones del griego, 6. Ahí vemos en la diapositiva en columnas estas diferentes versiones, lo cual nos permite decir sin ninguna duda que es la primera versión crítica, es decir, que compara, ¿no? Que establece cómo a través de diferentes fuentes determinadas palabras pues se dicen de una manera o de otra, y esta labor de comparación sirvió mucho, desde luego, al posterior conocido San Jerónimo, que después de estudiar esta tradición que ya había de la traducción al latín, consiguió por fin ofrecer una traducción unificada de la Biblia al latín a finales del siglo IV. Fue tan importante, ahí tenemos una portada, ¿no? Ya vemos pues muy bien decorada, muy rica, ¿no? Nos imaginamos del siglo XVI, que fue declarada en 1546 en el Concilio de Trento la edición auténtica de la Biblia, es la famosa Vulgata. Se conoció así desde el siglo XVI y vamos a ver cómo, al ser esta referencia canónica del Concilio de Trento de esta Biblia, la que se estableció, supuso para la que vamos a ver después de Benito Arias Montano, pues cierto problema, en la medida en que Arias Montano, al tener una visión filológica, científica, de la importancia del texto hebreo, pudo suscitar las sospechas de judaizar, ¿no?
o de estar demasiado tendente a una visión judaizante de la Biblia, cuando ya la Iglesia Católica había establecido que la versión canónica era esta, en latín. Claro, fíjense que hemos pasado por el hebreo, por el griego, ahora estamos en el latín, y es esta, ¿no?, la del latín, la considerada canónica. Bueno, pues después de la Vulgata nos tenemos que referir, por supuesto, ¿no?, la primera edición políglota de la Complutense, debida al cardenal Cisneros, como la primera Biblia que claramente está pensada en este espíritu del humanismo. Y me van a permitir que diga dos palabras acerca de qué significa exactamente en este contexto hablar de humanismo en referencia a la Biblia, porque incluso puede parecer algo contradictorio, ¿no? Por lo siguiente, y es que en cuanto que enfrentamos el texto sagrado con los textos humanos, ¿no?, el texto en el que Dios se revela a los hombres frente a los textos escritos por los hombres sin esa inspiración divina, pues parecería que tener una visión humanista de la Biblia es humanizar algo que por sí mismo no es humano. Y es verdad que esta también fue una de las razones por las cuales Benito Arias Montano podía ser visto con sospechas, ¿no?, por la ortodoxia católica. Y es que, en efecto, si nosotros analizamos los textos de la Biblia de una manera científica, en esta visión de confrontar las lenguas, de ver si una traducción es de calidad o no, si supone pues un conocimiento técnico de la lengua que nos pueda permitir considerar, como digo, que una traducción es buena o mala, la cuestión de la religión queda en suspenso, por decirlo así. Y es verdad que esto ya pasó en la historia de España, en la Escuela de Traductores de Toledo, no es algo novedoso en España. Les recuerdo, perdón porque es sabido de todos, pero bueno, les recuerdo que la Escuela de Traductores de Toledo reunió, en un caso pues singular en Europa, ¿no?, afortunadamente por nuestra circunstancia geográfica, histórica, podemos decir, pues reunió el saber judío, árabe y latino, gracias al cual, a través del castellano, se pudo traducir toda la riqueza que vino con los árabes de Grecia, y que de alguna manera, si no hubiera sido por los árabes, pues Europa se hubiera perdido, ¿no? Aristóteles se le conoce completamente, por poner el caso de un filósofo, que en mi caso pues es muy conocido, ¿no? Pero Aristóteles, Europa lo conocía en la Edad Media gracias a la invasión árabe de la península, porque con los árabes llegó también todos esos libros griegos que estaban desconocidos, ¿no? Bueno, pues sucede que en la Escuela de Traductores, como decimos, pues convivían las tres religiones, se habla conocido, ¿no?, esta idea de las tres culturas, que por supuesto no vivían armónicamente en España. Resultaba que había un conflicto religioso, pero a la hora de hablar de la filología y cómo unos sabios ayudaron a otros, en la Escuela de Traductores de Toledo se produjo algo parecido a lo que el cardenal Cisneros hizo en la Universidad de Alcalá, que es traer por primera vez una edición con las diferentes lenguas de la Biblia desde un punto de vista científico. Entonces, por eso subrayamos esta idea humanista de los textos. Otra manera de decirlo, los humanistas se preocupan por las fuentes, ¿no?, por la purificación de los textos, liberándolos de las interpretaciones, de los comentarios, que a lo largo de la Edad Media pues, habían ido cargando ese contenido, en principio originario, en el caso de la Biblia, de forma diría, más llamativa que en cualquier otro texto, porque estamos hablando de la palabra de Dios, pero pasaba igual con cualquier otro texto, ¿no?, fuese de la naturaleza que fuese, ¿no?, filosófico, científico. Las diferentes interpretaciones a lo largo de los siglos van modificando el mensaje y llega un momento en el cual hay que purificar. Bueno, pues a la Biblia le pasó lo mismo. Y esta primera edición políglota de una Biblia completa es un monumento filológico, pero también es esto, ¿no?, un monumento a una consideración científica de la Biblia. Bueno, pues no es suficientemente conocida ni su importancia ni la trascendencia que tuvo para la historia, bueno, podríamos decir de Occidente, ¿no?, de la propia Iglesia, en la medida en que, fíjense ustedes en la fecha que yo aquí recojo, ¿no?, finalizada en 1517, su patrocinador, es decir, el cardenal Cisneros, murió 5 meses después sin llegar a verla publicada. Claro, ¿qué pasó en 1517? Pues famosa proclamación, ¿no?, de las 95 tesis de Lutero, es el inicio de la Reforma protestante.
Y ya entonces estamos en ese pleno conflicto en Europa acerca de la consideración de la Biblia dentro del cristianismo, ¿no? En el seno del cristianismo, en el que se ha producido una ruptura. Como habíamos anunciado, si el texto de la Biblia se considera el depósito de la revelación, bajo la visión protestante, podía y debía ser traducido a las lenguas vulgares para que el pueblo, el vulgo, conociera este mensaje divino y los especialistas religiosos tuvieran un segundo plano o incluso ni siquiera fueran necesarios. Es por eso, ¿no?, que la visión negativa que Lutero tenía de la Iglesia iba ligada a esta idea de que no tiene que haber especialistas religiosos. Cualquiera, si tiene la Biblia traducida a su lengua, puede conocer el mensaje de Dios sin que nadie tenga que, ¿cómo decirlo?, enseñarle o traducirle o hacerle más fácil este mensaje, ¿no? La Biblia por sí misma, la lectura de la Biblia por sí misma, es suficiente. Si no hablamos de la imprenta, claro está, tampoco entendemos el problema, porque este problema surgió en la medida en que ese invento de Gutenberg, trascendental para la difusión de la cultura, permitía esta publicación de la Biblia en las lenguas vulgares, ese acercamiento al pueblo de una manera como nunca antes en la historia se había podido realizar, y es por eso que decimos que quizás esta Biblia, esta edición de la políglota de Alcalá de Henares, pudo en este conflicto religioso resultar, pues, de alguna manera eclipsada, ¿no?, o postergada, como decimos, por la propia fecha en la que fue finalizada, que fue justo con la publicación de las tesis de Lutero. Y quería que viesen la maquetación de una página de esta Biblia, porque no es casualidad el que esta maquetación, como digo, se entienda de la siguiente manera. En el centro está la Vulgata en latín, a la izquierda está el griego y a la derecha el hebreo. El faldón de la página, que tiene los comentarios en siriaco y su traducción latina, culmina esta visión de las diferentes lenguas, pero con esa condición de tener un lugar central. Este era un principio teológico que Cisneros buscó, que tuviera, como digo, un lugar central, la Vulgata. Como hemos dicho, fue la canonizada por la Iglesia, y el hecho de que el latín fuese la lengua de la Iglesia hizo que tanto el griego como el hebreo tuvieran que ocupar un lugar secundario. Fíjense que incluso Cisneros dice que de la misma manera en que Cristo tenía los dos ladrones en su crucifixión a izquierda y derecha, pues de esa misma manera la Vulgata tenía que tener a la izquierda el griego y a la derecha el hebreo, ¿no? Esta consideración del latín como la lengua en la que propiamente debíamos de entender el mensaje divino. Y a continuación entonces tenemos la que ya hemos dicho que era nuestro lugar de llegada, ¿no?, el objetivo de nuestra conferencia propiamente, que es la Biblia Regia. Es una Biblia, que su propio nombre lo indica, es un encargo de Felipe II, y su edición se debe al hecho de que la políglota complutense estaba agotada. No es que estuviese, digamos, imperfecta, sino que de hecho, por diferentes peripecias, una de ellas es que pues un barco enviado a Roma con 600 ejemplares, claro, una Biblia costosísima, de una belleza y un lujo hasta entonces no visto, pues al desaparecer en un naufragio 600 ejemplares de la misma, luego resultó que en Europa los ejemplares que había eran escasos y había dificultades para conseguirla. Y en ese momento, ¿no?, en plena batalla contra el protestantismo, Felipe II considera, ante la propuesta de un impresor de Amberes, hay que decirlo, Plantino, no fue una idea propia de Felipe II, pero ante la propuesta de este editor de Amberes, como digo, Plantino, Felipe II se la encargara a Arias Montano. Bueno, pocas personas mejor formadas que Arias Montano para llevar a cabo esta labor de dirección de esta nueva edición de la Biblia, y por su condición de orientalista, uno de los mejores conocedores del hebreo, por supuesto del griego, del latín. Se dice que llegó a dominar se habla de un número hasta 13 lenguas, ¿no? Él mismo reconoce que 10, otros autores dicen 13. La cuestión es que nadie mejor que el capellán del rey, director de nada menos la biblioteca del Escorial, para llevar a cabo este trabajo.
tenemos la portada de la Biblia, que también nos da idea de este cuidadoso trabajo, ¿no? De esta decoración tan riquísima con la que vemos que es presentada esta Biblia sacra, también llamada Biblia de Amberes, como hemos dicho, más conocida como Biblia Regia, que por primera vez introduce 4 lenguas: el hebreo, el caldeo, que se llamaba el siriaco, el griego y el latín. Bueno, pues vamos a la maquetación. Como hemos hecho antes con la Biblia de Cisneros, nos damos cuenta que Arias Montano ha presentado el texto en 2 páginas, ya no en una. Y el lugar central sigue siendo la Vulgata, a la izquierda el hebreo, a la derecha el griego, y como dijimos, los comentarios abajo en el faldón, que hacen que pues, sea la Biblia más completa, pero se mantiene esa arquitectura. Arias Montano no quiso romper con esa idea de la centralidad de la Vulgata. Él ya era consciente de los rumores que en torno a su figura se había creado, del peligro que se tenía de que pudiera ser una Biblia judaizante o una Biblia influida por el protestantismo. A muchos niveles, ¿no? Se sospechaba. Este editor que hemos dicho de Amberes, Plantino, él mismo era protestante y además, por lo visto, de una secta llamada la Familia Caritatis, con la cual pues todos los personajes que en aquella época estaban en su entorno pues se entendía que estaban en contacto. El propio Arias Montano se ha creído, algún historiador como Reckers ha reconocido que era un miembro de esta secta, pero realmente no tenemos por qué dudar de la ortodoxia católica, de alguien que era prácticamente una de las personas más importantes para el rey en todos los sentidos, tanto religioso como político. Hemos enumerado algunos de sus cargos. Felipe II le nombra capellán real, hemos dicho que le nombra director de la Biblioteca del Escorial, biblioteca que se encargó a Arias Montano el de montar, es decir, que estamos hablando de la biblioteca más importante del mundo en ese momento, la reunión de todos los saberes de la época que se podían tener bajo un lugar como es este monasterio del Escorial, y que le hizo viajar por toda Europa buscando códices, textos antiguos, en una recuperación de, pues digamos, toda la sabiduría de la historia, se puede decir, que es reunida allí, y que entonces sería algo extraño, ¿no? Que pudiera tener esta doble vida o esta participación de una secta protestante cuando la relación con el editor era necesaria, pues en Amberes, por supuesto, que habría personas protestantes y que allí trabajaba en torno a un grupo de sabios filólogos que podrían tener diferente consideración del cristianismo, pero que lo que importaba realmente era su pericia a la hora de traducir, no qué religión practicaran. Bueno, pero como Arias Montano tuvo que luchar contra estas sospechas, estos rumores, tuvo que llegar incluso a defenderse de una acusación directa de un profesor de la Universidad de Salamanca, Adolfo de Castro, a la Inquisición española. Es decir, esta Biblia nació con numerosos enemigos, entre otros dentro de la propia España, que se pensaba que podía ser un mal encargo de Felipe II a esta persona, ¿no? Bueno, pues por eso también influye el decir que esta visión de las 2 páginas en el que la Vulgata sigue siendo el centro era una manera también de presentar eh, la misma idea que tenía Cisneros, ¿no? Para no entrar en más dificultades. Bueno, pues ya puestos en esta figura que decimos del hebraísta Arias Montano, podríamos decir muchas otras cosas de él. Nos estamos fijando sobre todo en su faceta de hebraísta por el hecho de ser el autor de la Biblia Regia. Mejor dicho, el director de la traducción que recogió todos estos códices, todas estas tradiciones de las diferentes traducciones que hasta entonces se tenía, que hiciera de ella un trabajo unificado, una mejora de la Biblia políglota de la Universidad de Alcalá, pero siguiendo, por supuesto, la senda de esta primera, como ya hemos dicho, porque su edición se veía necesaria ante la ausencia de ediciones de esta primera políglota que por primera vez en la historia se había producido. Bueno, y tenemos aquí su lugar de nacimiento, Fregenal de la Sierra, 1527, y su lugar de muerte, Sevilla, 1598, porque ambos lugares, lo mismo que las fechas, ¿no? Pero bueno, ya entendemos, el reinado de Felipe II ocupa la mayor parte del tiempo,
porque tanto una localidad como otra tiene que ver con su filosofía y con la consideración que podemos ver en él de la Biblia. ¿Por qué Fregenal de la Sierra? Bueno, pues en primer lugar porque es una localidad en la que existe un castillo que es de la Orden de San Juan, ¿no?, de los Caballeros de San Juan, que ya desde muy joven a Benito Arias Montano le ofrecería el interés por Tierra Santa, ¿no? Cualquiera que haya estado en Fregenal o que haya nacido en Fregenal tiene que preguntarse por el sentido de ese castillo, ¿no?, qué significa, y de alguna manera ya le colocan el interés por Tierra Santa. Pero si además él se dedicó a una vida eclesiástica y de estudios teológicos, ¿cómo no va a dirigir este interés hacia el propio texto sagrado? Pero es que Sevilla fue el lugar en el que le acogieron los tutores más importantes de su formación, aunque el propio Fregenal de la Sierra tuvo también maestros importantes. Podemos nombrar algunos de ellos por lo que van a afectar a su propia edición de la Biblia. Por ejemplo, bueno, ya que lo he dicho, en Fregenal de la Sierra tuvo contacto con Diego de Arce, médico, que le hizo estar interesado por todo aquello relacionado con la historia natural, que de alguna manera tiene una visión naturalista del hombre, que algo se ve en su concepción de la Biblia, y luego también un autor muy importante por su valor de las artes plásticas, como fue Vázquez Matamoros. Lo vamos a ver al final. Esta visión exhaustiva de la Biblia como un libro de libros, desde una visión enciclopédica, tiene que ver por el interés que suministra la Biblia para los diferentes saberes, eh, con la concepción de la Biblia, como decimos, de una visión enciclopédica del mundo, una visión general de toda la realidad. Y como vamos a decir, ya lo hemos anunciado, incluida América, ¿no? Incluida América, esto es importante. Y en Sevilla estuvo en contacto pues, con las personas más importantes, los humanistas más importantes de la época, como el mismo Pedro Mesía, que fue uno de los maestros con el que tuvo contacto, cronista de Carlos V, por supuesto, persona importantísima, y que le haría entrar en contacto pues, con la corte y el poder luego en su momento llegar a ser encargado por Felipe II de esta Biblia. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Pues esta visión enciclopédica. Y vamos a decir aquello que nos hemos estado reservando hasta ahora, que es como está América. Está América. Ven aquí este mapa mundi, y es que la Biblia de Arias Montano está presentada en 8 tomos. Los 5 primeros son el propio texto sagrado, pero los otros 3, los llamados el aparatus, son pues la aportación propiamente de Arias Montano a esta visión de la Biblia, ya no solamente por el propio idioma hebreo, la gramática a la que le dedica una parte importante, sino también por esa visión que hemos dicho enciclopédica, en la que todo lo que se ofrece son los diferentes saberes que la Biblia nos da del mundo, de la realidad. Y es sorprendente que para Arias Montano, Ofir, que es la localidad o la región que en la Biblia aparece como el lugar rico en oro, de donde Salomón tomó este oro para decorar su templo, Arias Montano lo sitúa en América. Y esta consideración de Ofir, que es un lugar, podríamos decir, de la Biblia misterioso, que se le colocaba en Asia, lo mismo que en África, Arias Montano lo sitúe en América. De manera que no podría Arias Montano pensar que Dios ha creado el mundo y en la Biblia, que es ese libro en el que está toda la creación, no pueda estar contemplada América, a pesar de que los hombres la hayan conocido tarde, ¿no?, relativamente, respecto a la visión medieval. La cuestión es que esto quería decirlo, hay que tener claro que Arias Montano presenta esta idea de que Ofir, el lugar bíblico, es América, y hay una corriente de pensamiento ligada a Arias Montano que tiene esta concepción. Incluso hay una etimología de la palabra Ofir que Arias Montano identifica con Perú, que por supuesto es algo forzada. De hecho, pues José de Acosta, nada menos, también gran sabio, ¿no?, de América, de historia natural y moral de las Indias, pues dice que no tiene ninguna justificación, ¿no?, esta asimilación de Ofir con América. Pero bueno, ahí está presentado, ¿no? Por eso esta visión global de la Tierra como
todo lo que Dios ha creado en la tierra y que el hombre americano estuviera contemplado también en la Biblia es importante. Y para que vean esta visión enciclopédica, vamos a ir pasando algunos de estos dibujos. Antes, cuando hemos nombrado a su maestro en Fregenal de la Sierra, Vázquez Matamoros, el que le introduce en este interés por las artes plásticas. Pues todos los dibujos que hay, ¿no? Toda la orografía de la Biblia, de los mapas de Israel, de la propia ciudad de Jerusalén, lo vamos a ver, ¿no? Fíjense qué interesante que este análisis exhaustivo de todo aquello que dice la Biblia se manifestase a través de mapas, dibujos. Van a ver, ¿no? Esto es lo que les quiero presentar. Aquí tenemos pues un mapa de la tierra de Canaán. Con qué detalle, ¿no? Qué riqueza. O, por ejemplo, como hemos dicho, pues mapa de la tierra de Israel. ¿Mm? Todo esto es un saber geográfico para el momento inaudito, ¿no? Por ejemplo, el tabernáculo y campamento de los israelitas. Los objetos del tabernáculo. Aquí pueden ver esa serie de objetos sagrados que nos están presentando un concepto antropológico de la Biblia. Es decir, ya no solamente hablamos de pues un contenido espiritual, el mensaje divino que Dios quiere transmitir a los hombres, sino que se ofrece una visión de etnológica, ¿no? Qué objetos usaban, cómo eran sus templos y se dibujaron, ¿no? Todos estos objetos en estos 3 tomos que eran ese aparatus que hemos dicho que tenía este interés científico. Aquí vemos el arca de Noé. ¿No? Se hace una representación del arca de Noé que parecería, ¿no? Tal cual que se está tomando de un objeto real, ¿no? Y propiamente es la narración bíblica la que nos da a entender que pudiera imaginarse que así era el arca de Noé. Aquí la planta del tabernáculo, la visión arquitectónica, ¿no? Otro saber, la reunión de todos los saberes. Esto que hemos dicho que es esa visión de la Biblia como un libro de libros, una enciclopedia de toda la creación, pues aquí lo tienen. Sección y detalle de la construcción del tabernáculo, estructura de madera del tabernáculo, importantísimo, ¿no? Planta del templo de Salomón, ¿no? El levantamiento de esta visión cenital del templo, lo vemos. Y en esta visión antropológica, como hemos dicho, pues la vestimenta, ¿no? El hábito de los personajes de la Biblia. Aquí tenemos ornamento del sumo sacerdote Aarón, con este lujo de detalle, ¿no? Este grabado tan bonito. Y aquí, pues a la derecha, el grabado introductorio a la Biblia de la representación de la piedad. Además pone piedad regia. Claro, no olvidemos que el encargo es de Felipe II y que hablando del humanismo, pues nada más humanista que fuera el propio rey quien encargara la Biblia y no alguien de la Iglesia y no un especialista eclesiástico, ¿no? De alguna manera incluso pues, visto con malos ojos por el Papa. Y eso que se suele hablar de los católicos como los papistas, pero Felipe II en este caso incluso está eclipsando una de las funciones de la Iglesia, ¿no? Que era tener la iniciativa de una traducción, perdón, de una edición de la Biblia. Lo cual no es extraño si sabemos que en el Concilio de Trento tenía más interés la propia España porque se celebrara que el papado y que a Carlos V le costó mucho el que se celebrase este concilio y que es en este concilio en el que se sientan los dogmas a partir de los cuales se puede distinguir en qué consiste la doctrina cristiana hasta hoy. Realmente el primer concilio universal en sentido estricto es el Concilio de Trento y es en este en el que se presenta esa figura del rey interesado en solventar la cuestión teórica frente a los protestantes de la misma manera que se estaba teniendo en los campos de batalla en Europa por otros medios, ¿no? Digamos, pues los métodos teológicos, los métodos bélicos. Y por último, pues aquí tenemos Jerusalén y su entorno, del profeta Nehemías, una visión de la orografía de la ciudad y un grabado de la portada de esta. Nos podemos hacer idea de esta riqueza y de la importancia que todos los saberes que se reunían en esta Biblia, hemos dicho que quería presentar Arias Montano. Bueno, sección y planta del Templo de Salomón, vista exterior del templo, ¿no? De nuevo destacando el saber arquitectónico. Y con todo ello, lo que venimos a decir es que
Felipe II, ante estas sospechas de que la Biblia pudiera ser mal vista por el papado y que se tuviera sospechas de herejía por parte de algunos autores, ¿no?, profesores de la universidad, como fue el caso de León de Castro, nombró a 3 personas, Pedro Serrano, Ambrosio de Morales y Fray Luis de Estrada, para que vigilaran que no había peligro en esta edición de tener tendencias judaizantes, ¿no?, de dar al hebreo un papel excesivo, se pensaba, ¿no?, excesivamente tendente a la visión hebrea de la Biblia. Y pues terminamos con esta frase, ¿no?, de su amigo, que a pesar de amigo había sido nombrado por Felipe II como revisor de este trabajo, y es que no es judaísmo tratar en lo hebreo, ni es paganismo tratar de lo griego. Y con ello vemos esta visión humanista, ¿no? Una cosa son las lenguas, como hemos dicho, la calidad científica con la que un texto es traducido, y otra propiamente la creencia religiosa. Arias Montano representa lo mejor del humanismo en cuanto que, con independencia de la conciencia religiosa de cada uno, reunió a los sabios más importantes de la época para dar a luz esta Biblia, ¿no?, sus diferentes lenguas, sin que hubiese peligro de que este mensaje, como hemos dicho desde el principio, estuviera tergiversado o corrompido por el hecho de que la traducción no fuese del todo adecuada. Bueno, pues dicho esto, con esta idea que Benito Arias Montano tenía de América, como ese lugar que en la Biblia fue nombrado como Ofir, gracias a esta visión católica, en el sentido de que todos los hombres caben en la consideración del género humano para recibir el mensaje cristiano, ¿cómo no relacionar con estos encuentros novohispanos esta consideración de la Biblia? Es decir, que lo que supone la enseñanza, pues gracias a la traducción es como ha podido verterse, ¿no?, a nuevas lenguas y nuevos pueblos este conocimiento del mensaje divino. Que cuando a veces se entiende que la Iglesia no quería traducir a las lenguas vulgares la Biblia por evitar el peligro de la distorsión, en realidad esto siempre se dice negativamente, pero hay que decir algo a su favor. Y es porque en esa transmisión la labor humana tenía casi más importancia que el propio texto, ¿no?, que el propio conocimiento, que la propia lectura de la Biblia. Porque, como hemos dicho al comienzo, la Biblia es un texto muy complejo, ¿no? Es una composición de diferentes libros, la historia del pueblo de Israel, sus leyes, sus costumbres, la vida de Cristo, cuando le unimos el Nuevo Testamento, cartas, pero de un nivel, diríamos, de profundidad o de, digamos, interés científico muy diverso. No es lo mismo el Cantar de los Cantares, ¿no?, evidentemente lírico, que pues, las leyes, ¿no?, del rey David. Quiero decir que la Biblia como tal no es un libro que se pueda leer como una novela. Y el especialista religioso, en este caso los misioneros que evangelizaban en América, tenían más valor de cara a los indios para la enseñanza, para la transmisión de este mensaje, que el propio texto. Y además, si vamos a terminar con una idea positiva, ¿no?, como a mí me gustaría, realmente, si no se tradujo la Biblia a las lenguas vulgares de América, como por ejemplo el náhuatl, aunque se intentó, hubo varios intentos, lo que sí se hizo fue teatro con el Evangelio. Y resultó que estas teatralizaciones de la Biblia, ofreciendo pues escenas del Génesis o del propio nacimiento de Jesucristo, causaba un impacto en la población de América, pues más llamado a la piedad que hubieran simplemente leído un texto, ¿no?, que suponía una enseñanza y digamos, una complicación que en ese momento para pueblos que apenas estaban aprendiendo el castellano para poder intentar mantener una relación de simetría con los españoles, pues flaco favor hubiera hecho, ¿no?, a su visión de la salvación, esta visión protestante de la lectura, ¿no? Antes que la lectura, como hemos dicho antes, están las costumbres, están las obras. Y de hecho, esta visión fue lo que hizo que América pudiera tener una consideración de la Biblia que no se queda solo en el texto, ¿no?, sino que supone una manera de ser, una manera de comportarse, una manera de concebir la realidad, con la que Arias Montano, en su momento, pues hubiera, supongo, hubiera estado de acuerdo si hubiera visto en lo que
en lo que nos hemos convertido, ¿no? En lo que es hoy México, en lo que la Nueva España ha llegado a ser y por la que, pues bueno, podemos tener estos encuentros y estar, digamos, contentos, ¿no? De que 500 años después podamos celebrar esta evangelización de América. Así que, bueno, por mi parte he terminado. Espero que hayamos podido dar una visión general, un poco rápida. Nos hemos quedado en el siglo XVI, pero que haya podido interesarles. Muchas gracias. Muy bien. A ver, no sé si ha salido la pantalla completa. ¿Sí? No, necesita dejar de compartir, doctora. Ah, Sí, vale. eso es. Muy bien, pues mientras sale de la pantalla completa, volvemos. Muchísimas gracias, doctora Guerrero, querida Tilana, por esta brillante disertación que creíamos muy oportuna para abrir fuego en estos encuentros virtuales. Pensábamos que el tema de la Biblia, sus ediciones, era algo que requería su en fin, estudio y su análisis a partir de especialistas destacados como es tu caso, Diana. Además, reúne otras bondades tu intervención. Primero, que pues por razones, digamos, chauvinistas y de arrimar el ascua a nuestra sardina extremeña, pues Benito Arias Montano es un extremeño muy querido y muy valorado, y para mí especialmente, puesto que se me permite, pues además, gocé de una beca Jacques Delors por un proyecto de investigación Arias Montano y el espíritu de la modernidad en Europa, arte y humanismo, ¿no? Y estudiamos ahí la colección de estampas que hay en el Escorial, y que seleccionamos aquellas que pensamos que pueden haber sido grabados, llevados por el propio Arias Montano, que sabemos que era un excelente coleccionista de estampas. Y además es que esa visión enciclopédica del mundo que nos has planteado, ¿no? Y ese aparato, especialmente, pues, en América, sitúa el lugar bíblico del que nos has hablado, con lo cual has unido las dos orillas perfectamente, y es algo que te agradecemos. Es que además la relación de Arias Montano con América es muy interesante, porque tiene que ver con un cacereño, Juan de Obando, que fue presidente del Consejo de Indias, y los dos tuvieron además una relación con la Inquisición curiosa, ¿no? De hecho, Juan de Obando se postuló para ser inquisidor general, cosa que no consiguió, pero los dos tuvieron una estrecha relación, y entre ellos, entre Arias Montano y Juan de Obando, surge la relación, el interés de Arias Montano por todo el mundo americano. No solo fue coleccionista de obras, de objetos, ¿no? Llegados del Galeón de Manila, precisamente. Además, su estancia en Sevilla fue muy importante para ahurmar ese interés por América de Benito Arias Montano. Coleccionaba, repito, cosas de China, pero también tenía un gabinete de curiosidades, como una especie de cámara de las maravillas, que tenía 3 secciones, y una de ellas era de objetos de todo tipo, y entre ellos, pues lo que él titulaba el mar. Y el mar eran objetos, muchos de ellos llegados de América, como caracolas, ¿no? E incluso adelantándose no, siguiendo la estela del Fibonacci, intentó descubrir en la formación de la concha de las caracolas la acción del sumo creador, ¿no? Es verdad que luego ha estado vinculado, esto no está todavía, en fin, debidamente, creo, no lo sé porque no soy experto en la materia, porque tuvo un amigo que se dedicaba al comercio negrero, y parece ser que de alguna forma Arias Montano pudo haber participado en este mundo también del comercio negrero, pero también, además, es que coleccionaba libros de historia de América, de todo tipo. Y de hecho, Ortelius le pide a él mapas como el que nos has mostrado, ¿no?
de América para hacer su gran obra, ¿no? Es decir, que la relación con América de Arias Montano está clarísima, es evidente, y por eso tu ponencia nos ha dado el arranque, ¿no? Desde Extremadura, lugar que tiene que ver tanto con el mundo americano y todo el proceso de la historia de América, desde los orígenes de la nueva hispanidad, que es lo que estamos ahora, hasta pasando por el mundo humanista y de la mano de Benito Arias Fontana. Así es que muchísimas gracias, Atilana. No sé si alguien más. Gracias, muchas Sí. gracias. Bueno, no sé si hay alguna intervención más. No veo el chat ahora mismo. Si hay alguna cosa más. Si no, No, pues no hay mensajes, pero no sé si quieran escribir en el chat alguna pregunta para la doctora. no aparece, ¿no? No veo, es que no veo el chat. Están escribiendo, doctor. Bueno, pues Sí, por escrito. sí, por favor. Me pregunta que sí por escrito. Sí, por escrito, por favor. Sí, por favor, sí. Están escribiendo el mensaje, doctor. Ahorita. Damos tiempo. No, es que realmente es un tema apasionante, ¿no? Y realmente esa visión enciclopédica, ¿no? Bueno, por ejemplo, tenía las décadas de Pedro Martín de Angleria, tenía la crónica de Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, es decir, que realmente el interés por América de Arias Montano es algo que se ha analizado, pero creo que todavía queda mucho por analizar y por seguir analizando. No sé si ya se alguna Ya pregunta. está. Dice, buenas tardes, profesora Guerrero. Gracias por su ponencia. Ha sido muy enriquecedora. Sabemos que a lo largo de la historia se han producido muchas traducciones y ediciones de la Biblia. ¿Cómo cree usted que se ha logrado mantener la fidelidad al mensaje original en medio de tantas versiones? ¿Y hasta qué punto es posible transmitir el espíritu del texto sin alterar su fondo? Gracias. Muy bien, claro, plantea una de las cuestiones más importantes, ¿no? Como hemos dicho que desde Filón de Alejandría ya se establece esa diferencia entre la interpretación literal y la alegórica. Entonces, pues es una historia muy compleja la de las traducciones. Solamente con pensar las diferentes corrientes que en el seno del judaísmo existen, que al texto propiamente sagrado, ¿no? Literal, se han añadido comentarios, ¿no? Que durante toda la Edad Media se consideraban también parte de la doctrina que un judío debía de adquirir para conocer bien la Biblia, pues nos podemos hacer idea que en la medida en que era una población dispersa, la unificación de este texto era muy, muy difícil, ¿no? Y que a veces ellos mismos incurrían en heterodoxia sin saberlo, ¿no? Porque precisamente por esta dispersión. Entonces, por eso es tan importante sentar estas figuras como Filón de Alejandría, como Orígenes, como las personas, el propio Cardenal Cisneros o Arias Montano, que han tenido una visión unificada. Porque claro, mantener los criterios de traducción es importante y la calidad científica está en el propio conocimiento de la lengua. Por eso es que yo he presentado esta idea de que la ciencia no está en contra de la religión, sino que es a favor, ¿no? Que los recelos que pudiera suscitar Arias Montano por su conocimiento del hebreo eran realmente infundados, porque pues la mejor traducción se puede evaluar, ¿no? En función de su significado. Ahora, es verdad que había ciertos criterios que nos pueden parecer supersticiosos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de mantener la traducción palabra por palabra y que en el momento en el que ya había un circunloquio y una palabra se traducía por más de una palabra, ahí había peligro. O, bueno, pues el mismo hecho de traducirla a una lengua que no era la que Dios había elegido. Claro, aquí tenemos propiamente lo que sería una visión fundamentalista del texto sagrado frente a una visión más filosófica, más racionalista, que es la que promueve Filón de Alejandría, que es que supone que la interpretación no tiene por qué corromper el mensaje. Y afortunadamente es lo que la Iglesia Católica ha mantenido, ¿no? La literalidad del texto es siempre entendida desde la posibilidad de diferentes interpretaciones, como simplemente lo hemos dicho de una manera sencilla, literal, alegórico, pero hasta 4 sentidos se llegaron a establecer. Creo recordar que
los que están establecidos pues son el místico, el alegórico, el tropológico, al que yo me he referido con la reforma de las costumbres, y el agógico, el que se refiere al futuro, ¿no? Porque la Biblia debía de reunir nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Es que qué nos va, qué nos espera, ¿no? ¿Qué nos tiene prometido Dios? Entonces, es como que la Biblia nada se escapaba. Pero, de hecho, esto pues no ha sido así. A la Biblia se le escaparon muchas cosas. Para empezar, la propia América, ¿no? Por mucho que Arias Montano hubiera querido identificar Ofir con el continente americano, pues a la Biblia se le escaparon muchas cosas y gracias a la alegoría, gracias a los diferentes niveles de entendimiento del texto, es por lo que es un libro tan rico. Y que da lugar, bueno, pues a diferentes corrientes, aunque esto pueda también tener la perversión de los conflictos, ¿no? De los conflictos religiosos, como es el caso de la Reforma Protestante. Pero realmente a mí, como no experta, yo también pido perdón, como pues el doctor Pizarro ha dicho que él no es experto, la verdad es que yo tampoco. Yo soy profesora de filosofía y el motivo por el cual me ha interesado esta figura, pues bueno, podríamos decir es porque nada escapa a la filosofía, pero es porque realmente Arias Montano es un filósofo. Y esta visión enciclopédica de la Biblia pues está en esta historia de España tan sentada ya desde San Isidoro de Sevilla. Entonces, a mí me ha llamado la atención por diversos motivos, pero propiamente en lo que sería la técnica filológica de la traducción, pues yo no podría precisar, ¿no? No podría precisar pues que, pues vamos a decir qué versículos pues han sido corrompidos o qué interpretación en determinado aspecto ha podido ser tergiversada o no. Sí que sé que hay lugares importantes. Vamos a decir alguno, aunque solamente sea por dar una respuesta algo más completa, ¿no? Que es pues una interpretación de ese pasaje de San Lucas de oblígales a entrar. Entonces, el propio San Agustín, que por ejemplo fue crítico con San Jerónimo, ¿no? Pues San Agustín entendía ese pasaje de Lucas como justificando la violencia para poder transmitir el mensaje evangélico. Y esto en la conquista de América fue importante, porque se recordaba esta interpretación de oblígales a entrar en el templo de San Lucas como una manera en la que los españoles podían justificar el uso de las armas para poder evangelizar a los indios, frente a esa visión más ligada a las casas, ¿no? A la visión pacifista que entendería este oblígales a entrar de otro modo, ¿no? De otro modo, oblígales, pero ¿por qué medios? Bueno, por la palabra, por el amor, no podemos obligar de muchas maneras, ¿no? Por medio del buen trato, ¿no? En lugar del malo. Quiero decir que ahí tenemos ya una cuestión, ¿no? El oblígales a entrar de San Lucas, pues cómo se ha interpretado de diferentes maneras. La verdad es que podríamos decir que la Biblia da lugar a esta flexibilidad y que, bueno, pues han podido llegar a justificar determinadas medidas políticas que pasados los siglos, pues ya no podríamos encontrar su solución en la Biblia, sino ya fuera de la Biblia, ¿no? En otro tipo ya de textos que no son estos textos sagrados y que bueno, pues da lugar al desarrollo de las ciencias, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, muchas gracias por la pregunta, muy importante. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora Vera, querida Paola. Un abrazo con cariño desde Extremadura que te enviamos. Y no sé si hay alguna pregunta más, alguna cuestión. Me parece que no, doctor. Que no, ¿verdad? Bueno, pues nada. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a Tilana. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un Gracias por placer. lo mismo te decimos. Has abierto el fuego de forma extraordinaria. Bueno, Ah, me alegro. muy brillante, como no podía ser menos. De nuevo agradeciendo a la doctora Benítez, a la doctora Pérez Ramos, a la doctora García Manso el trabajo que han hecho para que estemos aquí ahora y las siguientes sesiones, que les recuerdo será el día 26 de este mes con la intervención de la doctora Alcántara Rojas. Ahora te vemos, Paola. Eh, saludo y un abrazo Hola. fuerte. Muy bien, pues si no hay... Bueno, pues muchas gracias, Javier, muchas gracias, María, a todos los que nos han escuchado y de verdad que ha sido un honor para mí participar
y poder estar en contacto con vosotros. Muchas gracias. Gracias a ti y muy buenos días, Eso México, es. Buenos Puebla, días, buenas tardes. y buenas tardes a España. Gracias, saludos. Hasta luego. Nos Saludos. vemos la siguiente. Adiós. Chao. Adiós. Hasta la vista.